Gracias, Henry. Gracias, Azurena. Voy a pasar al panel de preguntas. Aquí tengo una de las preguntas que nos hace Valentín Ramírez. No sé quién de los ponentes quiera contestar. Voy a unificar las preguntas. Valentín Ramírez, muchas gracias por participar. Y él nos comenta, ¿es obligación del empleador proveer al trabajador de mascarillas, guantes, etcétera? ¿Qué puede hacer un empleador si el trabajador se niega a presentarse en su lugar de trabajo por miedo a contaminarse? Esa es la primera pregunta que nos hace nuestro cliente Valentín Ramírez. Azurena, ¿quisieras contestar? Y la siguiente, vamos con esta primera pregunta. Gracias. Bueno, respecto a la primera, conforme a los lineamientos federales, sí es obligación. De hecho, esto viene en la parte de que es obligación general. O sea, no importa qué tipo de unidad de negocio, no importa qué actividad es la que tengas, eres el responsable de proveer de estos insumos de protección a los colaboradores. Por disposición de lineamientos del orden federal. Y bueno, están coordinadas las acciones del gobierno del estado en ese sentido. Por cuanto al tema del examen médico, aquí venimos, está relacionado con este tema de los lineamientos cuando hablamos de que dentro de las generalidades está este análisis de riesgo. Entonces, en el análisis de riesgo viene quiénes son nuestros colaboradores, ¿no? O sea, tienen algún, que no solamente eres si eres hipertenso o no, pues tal vez qué tan expuesto en este periodo en que no haya trabajado se ha encontrado el empleador, el trabajador, ¿no? Creo que aquí vamos a un tema pues un poquito delicado que puede considerarse inclusive invasión de derechos de los trabajadores, que es otro tema distinto. Mi recomendación sería hacer este cuestionario. Hay una serie de cuestionarios que las autoridades han establecido. Por ejemplo, el gobierno del estado de Quintana Roo tiene en el portal de Reactivemos, habla de una calculadora de riesgo, y esta calculadora de riesgo es personal, o sea, yo pongo una serie de datos, una información, y me da la pauta de si soy un sujeto peligroso, por así decirlo, o no lo soy. Entonces, tal vez, más que obligar al trabajador a que presente un examen médico como un requisito, ¿no? Diría más bien, bueno, vamos a hacer este análisis, a ser conscientes, bueno, de si el trabajador es el que va a pagar el examen, esta constancia o certificado médico, pues qué tan viable es que lo haga, o si yo como patrón, por cubrir cualquier riesgo, prefiero que se haga la prueba del COVID y el certificado médico, o bien con estos cuestionarios y esta serie de lineamientos y crear la conciencia de que tenemos que ser sinceros y honestos con lo que vamos a responder, porque no solamente me pongo en peligro a mí, pongo en peligro a los clientes, pues pongo también en peligro mi fuente de ingreso. Y eso es en lo que hay que crear también conciencia con nuestros colaboradores. Espero haber respondido la pregunta. Muchas gracias, Azurena. En ese mismo sentido, viene otra pregunta de Valentín Ramírez. Dice, en el caso de que el local sea reducido y me vea en la necesidad de rotar al personal, es decir, 2 trabajan una semana y otros 2 la siguiente, igualmente debo cancelar sus salarios completos, además de que por el largo tiempo que estuvo cerrada la empresa está económicamente quebrada. Quisiera mantener el personal con este sistema de rotación, pero me es posible. Henry, ¿te gustaría contestarla? Claro que sí. Bueno, en el caso de local reducido, hay ciertos lineamientos también que hay que cubrir. Si no es posible guardar las distancias, solicita algunos lineamientos, como puede ser tener barreras de protección plástica o dotar de caretas a los trabajadores.
En cuanto al sistema de rotación de personal, considero que es una buena estrategia para tratar de conservar la plantilla. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo nos señala que vamos a pagar salarios conforme las jornadas de trabajo establecidas. Si nuestra jornada es reducida, pagamos conforme a las horas o días efectivamente trabajados. Se puede seguir manejando este esquema y siempre una recomendación que se ha dado es mantener en todo tiempo comunicación con los trabajadores para que de alguna manera ellos también sean conscientes de la situación y el estado en el que se encuentra la empresa y ahora sí entiendan que esta situación nos agarra de sorpresa a todos, tanto a ellos como trabajadores como a nosotros como empresarios, por lo que resulta necesario adoptar esas medidas de forma temporal. Siempre considero que la comunicación con los trabajadores es muy importante en estos casos. Espero haber de esa manera resuelto la pregunta. Sí, muchas gracias, Henry. De hecho, nosotros aquí en el despacho, la asesoría que le hemos brindado tanto a trabajadores como a empresas es buscar una conciliación, un justo medio, ¿no? Donde pues el trabajador no se vea perjudicado, pero pues tampoco la empresa, porque evidentemente la empresa depende de un flujo económico, ¿no? Y evidentemente la Ley Federal del Trabajo da ciertas reglas para el caso que hemos vivido, ¿no? El 427, fracción, creo, séptima, pues establece una obligación de un mes de pago de salario mínimo y los siguientes meses serían, digamos que no tendríamos ya esa obligación. Hay unas controversias legales en cuanto a una serie de tecnicismos de si fue contingencia o emergencia sanitaria, que no es lo mismo. Y bueno, al final vamos a hacer a un lado el tema técnico, porque eso ya lo tendría que resolver un tribunal. Lo que estamos sugiriendo nosotros es una solución amigable, ¿no? Un patrón busca un esquema con tus trabajadores de pago, de trabajo, de participación, en la medida que tú tengas ingresos y que sea sostenible. Y ha funcionado, muchas empresas han optado por ese esquema y han conservado a su personal que les da valor a su organización, y creo que por ahí podríamos trabajar. Tengo dos preguntas y creo que podrían ser para Henry, de Aide y de Jorge Arcos, y creo que van en el mismo sentido. Dice Aide, no encuentro cómo hacer el dictamen para la reapertura de restaurantes, ¿dónde puedo ubicarlo? Jorge Arcos, ¿alguna página para llenar el cuestionario de documentación de la empresa que comentó el licenciado Henry? Henry, ¿nos apoyas con estas? Claro que sí. Sí, con mucho gusto. Bueno, la página a través de la cual vamos a entrar es la de Nueva Normalidad, así tal cual se llama nuevanormalidad.gov.mx. En la página de Nueva Normalidad van a ver que apenas entren les va a dar tres opciones o tres ventanas. El primero es el aviso a través de donde donde están los lineamientos técnicos, manual de usuario y demás. Después de ello, va a haber una segunda pestaña en donde aparecen documentos. Lo primero, por eso les digo que es muy importante iniciar con el análisis de la empresa, porque van a ver que hay varios documentos. Hay protocolo de seguridad, de salubridad para micro y pequeñas empresas, para medianas empresas, para grandes empresas, y existen fichas de apoyo para el protocolo de seguridad sanitaria conforme a las diversas dimensiones que tenemos que cubrir, y existen fichas de prevención en actividad laboral si nos dedicamos a la carnicería, al cine, a la construcción, que también debemos de contar. Incluso hay por ahí para restaurantes. Una vez de que nosotros descarguemos, llenamos nuestro manual, hay un tercer apartado que nos señala datos de la empresa. A ver, de hecho creo que puedo, déjenme ver si puedo proyectarlo acá para que quede un poquito más claro todo esto. A ver, vamos a ver si lo puedo. A ver, no sé si se alcanza a ver. ¿Se alcanza a ver? Sí. Sí. ¿La página? Ok. Esta es la página nuevanormalidad.gov.mx.
Y aquí vienen las 3 pestañas que les comento. El primero es el atento aviso, en el cual vienen los lineamientos técnicos, ya el acuerdo tal cual. Viene un pequeño manual del usuario para poder llenar este formato y vienen algunas preguntas frecuentes, como toda página de gobierno. Posterior a ello viene el apartado de documentos que les comento, donde vienen las guías para micro y pequeña empresa, mediana y grande empresa, las fichas de apoyo para cada dimensión a tener que trabajar y llenar, y las fichas de prevención ahora por actividad específica. Una vez de que nosotros llenamos nuestro manual, conforme a los lineamientos de acá, nos vamos a esta sección que son datos de la empresa. Aquí en datos de la empresa es donde vamos a ir llenando el registro patronal, todos los datos que nos va pidiendo, y en automático nos va a ir generando ciertos datos ya con el registro patronal que tenemos capturado en el Seguro Social. Después de eso aquí nos pide ingresar nuestro protocolo sanitario y después le vamos a dar continuar. Ahora no tiene caso que le dé continuar porque no voy a tener cubierto todos los campos obligatorios. Entonces, nada más a modo de referencia, es este el apartado en donde van a entrar, le dan continuar y después de eso les va a solicitar la plantilla. Si tienen plantilla la llenan, si no tienen plantilla, pues no la llenan. Y después de eso entonces ya les va a dar apertura al cuestionario. El cuestionario es prácticamente lo último que les va a dejar abrir cuando ya hayan llenado todos los datos. Espero pues ahora sí haber solucionado su pregunta. El cuestionario es general y se va haciendo específico conforme vas dando respuestas. Muchas gracias, Henry. Aquí tengo otras preguntas relacionado aquí con la renta vacacional, los condominios, la renta turística y demás. Esta es una pregunta que nos han hecho muchos de nuestros clientes. Sabemos que muchos de los clientes que contratan nuestros servicios pues tienen propiedades y esas propiedades pues los están rentando a través de plataformas digitales y tienen un servicio de hospedaje y de atención a huéspedes en estos departamentos. Y tenemos algunos clientes que también tienen desarrollos que se los han dado a un operador. Y la pregunta ha sido, oye, pues, ¿quién se debe certificar, el dueño o el operador? Su servidora le hizo esta pregunta a la secretaria de Turismo y al director del Consejo Coordinador Turístico del Estado. Y bueno, él dijo, evidentemente tiene que hacer esta certificación el que presta el servicio. ¿Y quién es el que presta servicio? Pues el operador. Si yo soy un casero o un simple arrendador y le doy mis propiedades a Henry, pues Henry tendría la obligación como operador de rentas vacacionales de obtener esa certificación. Evidentemente es un acuerdo de voluntades, se puede establecer mediante el contrato que celebren. Es decir, algún operador podrá decir, bueno, la obligación es tuya, Kira, ¿no? Pero al final, cuando vengan a hacer una inspección, las autoridades correspondientes, ¿quién es el que opera la unidad de negocio? ¿Quién es el responsable de la gestión y la operación del negocio? Pues la empresa que presta ese servicio. Entonces, en mi opinión, todos aquellos que tienen dentro de su actividad la gestión, administración de rentas vacacionales y se ocupan desde la administración hasta la limpieza, la atención al cliente, pues deben de obtener esa certificación. Y evidentemente eso los va a obligar a tener sus contratos de trabajo sus contratos de prestación de servicios con el propietario del inmueble, sus contratos de trabajo con sus operadores, empleados, colaboradores y evidentemente sus contratos con las plataformas o los prestadores que venden la ocupación de esos espacios. Y el operador va a tener que implementar en esos servicios de hospedaje pues tanto las reglas generales que comentó Azurena, como las reglas, digamos, particulares que le podrían corresponder. Estaba Macarena, que es la presidenta de AMPI en Tulum, y me decía, oye, Kira, la certificación para empresas turísticas,
cómo se está realizando, y yo le comenté que efectivamente esta certificación se está realizando, o sea, se obtiene un certificado y se genera desde la plataforma de CEDETUR. Ahí mismo se va a dar un directorio, una base de datos donde vamos a poder ver la consulta de las empresas certificadas en línea. Se contará con un número de folio y se contará con medios de seguridad QR y e-firma. También alguna otra persona preguntaba, oye, ¿y esta certificación de sector salud, también tengo que hacer el dictamen ante el IMSS? Sí, sí, lo tenemos que hacer, y creo que era una de las ideas que comentó la licenciada Zurena, ¿no? El trámite ante el Seguro Social, ese dictamen se va a convertir en un requisito para obtener la certificación de otros entes, como podría ser la Secretaría de Turismo. De aquí tengo una pregunta que me están haciendo. Pues aquí el arquitecto Luis Jorge González, gracias, don arquitecto. Dice, cada condominio es una empresa moral con actividades no lucrativas. Tenemos que hacer este procedimiento. A ver, Azurena, ¿qué opinas? En los condominios, habría que precisar, ¿no? O sea, si mi condominio es casa habitación, pues no tendría que hacerlo, pero si es un condominio que se dedica a una actividad de renta turística, pero la pregunta no la entiendo muy bien, arquitecto. No sé si anda por ahí, nos las puede formular un poco más clara. Bueno, en tanto aparece el arquitecto, Irma, gracias Irma, la bióloga Irma nos acompaña hoy y nos dice, oye, para las locaciones privadas que ofrecen espacios para eventos sociales, o sea, me imagino que tal vez una casa o una finca, que tal vez sus áreas comunes las utiliza para hacer bodas o eventos, ¿tendría que cumplir con estas reglas generales y especiales? ¿Qué opinas, Azurena? Bueno, el tema de los eventos, actualmente con el tema en el semáforo en el que nos encontramos, recordemos que tenemos que analizar si soy actividad o no esencial. Eventos no son actividades esenciales. Todas aquellas actividades que impliquen, digamos, muchas personas en un mismo sitio están suspendidas prácticamente hasta que estemos en semáforo verde. Entonces, no podría tener los protocolos porque no va a poder reanudar actividades. Esa sería mi opinión, ¿no? O sea, no lo va a tener que hacer, pero no porque no tenga la obligación, sino que esta obligación de estos lineamientos son para actividades no esenciales y no esenciales que van a reanudar actividades aún con un riesgo de contagio amplio. Ok. Azurena, vamos a suponer que ya estemos en otro color del semáforo. Las personas que prestan estos servicios al aire libre van a tener que cumplir reglas generales y evidentemente reglas especiales para estos eventos, por ejemplo, una boda, un matrimonio, un matrimonio, un bautizo, ¿no? Quiero suponer que tengo mi casa y el patio de mi casa es muy grande, ojalá, y ese patio lo convierto en sala de eventos. Y ya estoy en la posibilidad de brindar el servicio porque estoy en un color, del semáforo ya es verde. ¿Qué tipo de lineamientos tendría yo que cumplir? En mi opinión serían los lineamientos generales, no hay como específicos.
y le digo, o sea, reitero, porque son actividades que no podrán desarrollarse hasta que, digamos, hasta que ya estemos en la nueva realidad, al menos conforme a los lineamientos que están establecidos, vigentes actualmente. Y, o sea, las medidas generales, las que son obligatorias para todas las actividades. Ok, muchas gracias, Azurena. Aquí tengo otra pregunta que me hace Ornella. Si llegara a decidir abrir en unos meses, ¿qué puedo hacer con mis trabajadores? ¿Cuánto les tendré que pagar? Yo creo, Ani, que ahí podemos llamarte más tarde para buscar un esquema de pagos con tus trabajadores, de guardias con tus trabajadores, en virtud del flujo o de las unidades de tu hotel que tú logres vender en ese tiempo. Por ejemplo, si vas a abrir en agosto y no vas a tener huéspedes, pues solamente vas a tener gente para mantenimiento, para limpieza, para reparaciones, y van a venir algunos días de trabajo, van a venir algunos días al hotel a trabajar. Podríamos generar un esquema sustentable tanto para tus trabajadores como para ti. Y vamos a suponer, si ya vas a abrir en agosto, pero para agosto ya tienes eventos, tienes recámaras vendidas, hay un flujo económico, podríamos hacer ahí un pequeño análisis y ajustar una propuesta económica para tus trabajadores que sea sustentable para la empresa y obviamente que sea sustentable para ti. Bueno, aquí el arquitecto Luis González tiene varias inquietudes. Él dice, bueno, yo tengo el problema de que soy administrador de condominios y al ser administrador de condominios, pues muchos propietarios rentan de manera directa sus propiedades a través de plataformas. ¿Cómo él como administrador se puede deslindar de una responsabilidad de estas personas que pueden rentar sus departamentos a un tercero y que pueden posiblemente hospedar a una persona que contagie a los que viven en el condominio y a los que trabajen en el condominio? Me parece muy interesante su pregunta, arquitecto. ¿Quién de los valientes la quiere contestar? La respondo, Lick. Ah, muy bien. Bueno, aquí el tema que es muy importante a considerar por parte de la administración es que, si bien es cierto, los condominios no son empresas lucrativas, también tienen la obligación de seguir estos lineamientos. También tienen la obligación de que sus trabajadores que estén desempeñando, que tengan contacto, cubran con caretas, se respeten los espacios y que en los condominios haya pues estos avisos, que haya gente capacitada dentro del condominio para poder llevar a cabo y desempeñar estos lineamientos. Las empresas que realicen o que den servicios, pues ahí sí también tiene parte de responsabilidad del administrador, en que si sabe que hay unidades que se van a dar en renta y que va a venir gente que pudiera representar un riesgo, establecer filtros para que las personas que lleguen a renta vacacional no sean un riesgo para los demás condominios del lugar. Ahora, aunque el administrador de condominio lleva a cabo sus propias disposiciones, propios lineamientos para todo el condominio, también es obligación del dueño del condominio tener sus lineamientos específicos al momento de dar servicios de renta vacacional. Por lo tanto, eso no le exime la responsabilidad, y aquí lo que tiene que hacer el administrador es pues acreditar que él ha seguido los lineamientos del condominio como debe de ser, y ya deslindarse de esa parte y darle la responsabilidad al dueño, al propietario del condominio, del departamento. Yo considero ahí, Henry, que aunado a lo que tú comentas, que en los condominios la administración a través de las actas, a través de una asamblea de condominio o en cumplimiento a su mejor gestión, pues puede implementar reglas generales para todo el condominio, ¿no? Y deberá exhortar a los que se dedican a la renta vacacional a cumplir con las reglas especiales, ya sea ellos de manera directa o a través de sus administradores. Creo que
Eso va en respuesta a las preguntas que traía el arquitecto Luis González y también a la respuesta a las preguntas que traía la señora Elizabeth Ururiel. Aquí tengo una pregunta del arquitecto Oliverio. Gracias, Oliverio, que nos acompaña desde Coatzacoalcos, Veracruz. Estoy muy emocionada, nos acompañan desde muchos lugares. Dice, oye, además de la temperatura, entiendo que el oxímetro también es importante para el protocolo preventivo. A ver, un valiente o valienta que le quiera contestar a Oliverio. Kira, Sí, dime. gracias a todos y bueno, de Coatzacoalcos. Es que está el tema de los asintomáticos, ¿no? Que es un tema bastante interesante. Y yo preguntaba primero si había algún lineamiento donde nos obligan como empresa a hacer pruebas a los trabajadores por el tema de los asintomáticos, ¿no? Y por eso también ponía el tema del oxímetro, porque no solamente es la temperatura, puedes no tener temperatura, pero si tu oxigenación no está bien, quiere decir que ya puedes ser candidato a tener el COVID. Entonces, ese también va mi pregunta un poco enfocada a ese tema, ¿no? ¿Puedo? Sí. Ok. Buenas tardes, arquitecto. Mire, en los lineamientos hay reglas obligatorias. Una de las reglas obligatorias es este filtro de seguridad en los centros de trabajo. Y hay una persona que va a ser responsable. La recomendación es que sea personal médico, un enfermero, una enfermera, alguien que tenga estos conocimientos. Y si la persona, si la empresa o el negocio no puede contratar a una persona que tenga estos conocimientos, entonces la obligación, y esa ya da otra pauta, es que quien vaya a ser el responsable tome un curso en donde le van a capacitar de cuáles son los síntomas y cuáles son las alertas que debe de tener como focos rojos al hacer este chequeo en la entrada. Entonces, hay un número, si gusta, luego, si en el caso que requiera capacitar a una persona en particular, hay un número específico en cada entidad en donde se programan estas capacitaciones y con gusto se lo proporcionamos. Ok. Y bueno. Gracias, pero el tema de las pruebas no es responsabilidad nuestra, ¿va? De la empresa, ¿no va? No Okay. hay ninguna disposición en lineamiento que ordene que se hagan las pruebas. O sea, lo único que dice, si tú tienes si la persona que se encarga del filtro, que entre los requisitos están estos cuestionarios, el tema del termómetro, el tema del oxímetro y todas estas cuestiones, tienes un alto riesgo de que esta persona tenga COVID, sea portadora de COVID, es aislarla y avisar, o sea, los protocolos de que fuera en un centro de trabajo, en casa, de hablar al médico e iniciar este protocolo propiamente con Secretaría de Salud, de Instituto Mexicano del Seguro Social o empresa privada. Si hay por otra parte, ¿no? Aquí vamos un poco en la corresponsabilidad, ¿no? Esta responsabilidad que tenemos empleados y empleadores. Y aquí es, si mi capacidad me permite realizar pruebas o estudios médicos y por mi actividad es mejor cerciorarme de que nadie va a tener tiene COVID, ¿no? Y es más importante dar esta certeza, pues tal vez mi capacidad económica me lo permite, pues esa podría ser una buena opción. Pero como obligación, no está. Y no está porque el gobierno sabe de la situación económica que todos los negocios y todos los empresarios, y en la cual esta situación económica que es generalizada. Bueno, Gracias. muchas gracias. Bueno, aquí tengo algunas preguntas de algunos hoteles donde nos dicen que
si este dictamen o protocolo o manual lo tienen que hacer ellos o cómo lo pueden hacer o de dónde implementan esto para hacer sus manuales. Bueno, me gustaría ahí contestar. Toda esta información es pública y la podemos bajar de internet. Ya Henry nos compartió ahí la plataforma para acceder a los temas del Seguro Social. También en temas de la certificación de salud salió un anexo, está la información en la página de la Secretaría de Turismo del Estado y ahí te va diciendo todos los requisitos y documentos que tienes que ir reuniendo. El manual, pues, lo puedes elaborar estableciendo cuáles van a ser tus medidas para mitigar el contagio de alguna enfermedad viral y qué insumos y qué acciones vas a implementar en tu personal con toda la información que nos acaba de proporcionar Azurena. O bien, pues si ustedes lo permiten, podemos acompañarlos en el andamiaje de estos manuales con información necesaria para que esos manuales se vuelvan una política comercial dentro de su empresa. Estamos en la mejor disposición de acompañarlos y de acompañar a nuestra comunidad en este momento que es una transición para todos y que todos necesitamos ayudarnos. Básicamente ya no veo más preguntas por el momento. Lic, nada más. Lic, hay una pregunta pendiente del señor Jorge Caspeado. Me pregunta, ¿los colaboradores están tomando cursos en línea en el IMSS sobre conocimiento de riesgos de la pandemia y retorno de seguros de trabajo? ¿Son indispensables para el dictamen? La respuesta es, conforme a los lineamientos que te da los lineamientos técnicos, la obligación de la capacitación principalmente va enfocada al personal directivo y de gerencial a través de la clínica de CLIMS. Son los que sí o sí, no hay más, tienen que estar capacitados. Si ellos tienen la posibilidad de capacitar a través de los cursos en línea a los demás colaboradores, excelente. Pero la obligación indispensable es el personal directivo y gerencial. Y sí, puede hacerlo a través del portal del CLIMS, que es la página de internet del IMSS que está haciendo estos cursos y estas capacitaciones. Pues muchas gracias, Henry. No sé si hay alguna otra pregunta por parte de las personas que aún nos siguen acompañando en este conversatorio. Y de no haber otra pregunta, pues me queda agradecer a Henry y a Surena su impecable exposición.